es interesante comprender por qué el ser humano es el único animal capaz de hablar, aparentemente de razonar. Hay otros animales que sí tienen ciertas capacidades pero muy limitadas. Y entonces, para poder comprender, o por lo menos tener una concepción del por qué, es interesante ver la evolución. La evolución, y en este caso nos vamos a referir casi específicamente al cerebro. La evolución del cerebro en el reino animal. Y en este árbol genealógico, observen qué interesante, lo más antiguo son los protozoarios, todos tienen pues como protozoarios, etc. Que no me interesa porque no estamos en la clase de biología, pero tengamos en cuenta cómo ha evolucionado y el número de especies que tenemos en cada uno de ellos. Por ejemplo, los protozoarios, no funciona esto ahí. En los protozoarios tenemos 10.000 especies, insectos 500.000, apenas 7.000 especies de mamíferos, aves 20.000. Y bueno, esta evolución es llamativa porque nos va a permitir comprender cómo hemos evolucionado. Y la gran mayoría, hasta, veamos, insectos, moluscos, toda esta parte rayada o negra, todos ellos son invertebrados. La mayoría entonces de los seres vivientes en el mundo son invertebrados y una minoría somos vertebrados, desde los peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Bien, han visto o van a ver en bacteriología, en parasitología, a este ser unicelular fabuloso, fantástico que son las amebas. Estas amebas ya se las puede considerar como una forma de tomar contacto con algo que significa el acercarse o el alejarse. Es capaz esta ameba de generar pseudópodos o abrir poros para poder consumir sustancias, alejarse, retraerse, o sea, tener una membrana contráctil, y tiene que ser algo que le diga, bueno, esto no es simplemente una membrana como la bacteria, debe tener algo más que hace que este animal unicelular tenga esa capacidad. Y como habíamos visto en el árbol genealógico, la base está los protozoarios, y de ellos esta ameba. Cuando ven al microscopio, por eso les sé que les gusta mucho parasitología a los estudiantes, porque les encanta, creo, ver estas cosas fabulosas, fantásticas, en el microscopio. Entonces, pues prefieren parasitología que fisiología. Muy bien. Los protozoarios. Entonces, habíamos visto en el árbol genealógico, la base de todo esto son estos seres unicelulares. Tienen una membrana que le permite comunicarse e interactuar, como habíamos explicado anteriormente, con el medio ambiente. Probablemente ante el contacto con una sustancia, que puede ser simplemente un contacto o irritabilidad, o significar algo, bueno, la va a englobar y va a ver si es alimento, la digiere, si no, la expulsa. Y es así como funciona y se alimenta y se reproduce. Puede lanzar pseudópodos, englobar partículas para incorporarlas, digerirlas. Es interesante, un ser unicelular. Estamos hablando de unicelular, aunque, ya lo sé luego, si nosotros vamos avanzando, pues tenemos estos que son algo más complejos, como la esponja de mar. Tiene membranas externas que van a ser capaces de contraerse, y sí, cuando ve algún documental de Discovery Channel o National Geographic, uno puede ver cómo estas, ante un ser extraño, se contrae, pasa el ser extraño, vuelven a estar. ¿No es cierto? Es interesante. Entonces pueden tener esta capacidad de responder a estímulos específicos, esa capacidad de contraerse ante la presencia de algún medio externo que sea visitable a ellos. Y a este tipo de células que ya tienen cierta función nerviosa, le damos el nombre de un sistema nervioso neuroide. O sea, ahí hay algo que le está explicando cómo podemos explicar que reaccione ante ese medio, emitiéndose el ojo, contrayéndose, pero siempre ante la presencia de algún estímulo. Seguimos, espero que no se aburran, jóvenes. Es interesante, la fisiología es de lo más variada para que ustedes
seguimos avanzando y vemos estas figuras, pues, estos animales fabulosos. Oiga, miren qué hermosura realmente es verlos. Ya hemos subido en la escala filogenética y estamos ahora en estos que se llaman los sedentariados, donde están, a la izquierda es una medusa, luego tenemos las sillas abajo, y pueden reaccionar ante estímulos externos que son sensitivas, diferentes. Vamos avanzando entonces con la complejidad de estas células, pero ya existe, les vuelvo a repetir, existe alguna estructura que permite reaccionar y eso se le llama sistema nervioso. De lo más básico, pero ya es porque veamos la parte que se acercan y aparentemente no tiene un sistema nervioso, ¿no es cierto? Van, le tocan, se queda quieta, le pellizcan, no, pues queda quieta. Porque estos animales ya vemos de que tienen una forma de comunicarse con el resto. Bien. A este sí lo conocemos todos, alguna vez sí han tenido contacto con la Tierra, a estos gusanos. Con estos gusanos ya podemos ver que es muy diferente. O sea, estamos subiendo en la escala. Me hubiera gustado mucho poner la primera figura donde está la escala de los protozoarios, pero vamos viendo cómo este árbol va agrandándose y divertiendo. Y entonces llegamos a estos que el gusano, estos anellos del gusano, es una de las especies más interesantes, ya tiene mayor complejidad. Arriba en la parte superior vamos a ver que existen células receptoras, células motoras, células musculares, que hacen que ese sistema nervioso le permita contraerse, dirigirse, tomar contacto, etc. ¿Bien? Es una evolución del sistema nervioso, porque ya, les vuelvo a repetir, estamos observando que existen células especializadas en conectarse, en tomar contacto. Bien, avanzamos y encontramos dos otras especies. La de arriba, observen la figura, está con una red difusa y eso se llama entonces un sistema nervioso reticular. No existe órgano ni control de simplemente esta red nerviosa hace que funcione contrayéndose, relajándose, moviéndose, etc. Es una evolución. Y abajo, otra evolución todavía, cuando es un sistema nervioso anular. Hay un anillo fibroso, se llama collar periesofágico, y del cual van a partir estos cordones nerviosos radiales. Evolución. Evolución que permite, y vean claro, que el segundo tiene una forma diferente de poder movilizarse, a diferencia del anterior. El anterior tiene que contraerse y avanzar, contraerse y avanzar. Este no, este es muy diferente. ¿Bien? Y esta filogenia, entonces, llegamos ahora a estos insectos. Y en este insecto, observen ustedes en la figura superior, hay una conexión muy interesante entre estos ganglios, que se llaman cerebrales, y hay ganglios distribuidos en todo el cuerpo y están unidos por fibras. Entonces hay un collar, cordones unidos, que se unen estos cordones a ganglios, y es una forma entonces de sistema nervioso más organizado. En la figura de abajo, muy parecido, pero una evolución diferente, donde hay un sistema nervioso que se llama cordal, donde hay un ganglio y del cual se dirigen cordones nerviosos. Más simple que el anterior. En el anterior hay ganglios, que estos ganglios van a permitir la interconexión de diferentes partes del cuerpo. Sistema nervioso ganglionar y, caramba, ya nos vamos acercando, creo, en algún momento a nuestro sistema nervioso. Y sí, llegamos a un sistema nervioso donde ya, luego de haber visto cómo ha ido evolucionando desde una membrana plasmática que debe tener algo porque le permite moverse, desplazarse, emitir pseudópodos, algo debe tener, no es una simple membrana como de la bacteria. Y entonces llegamos a esta complejidad. Un sistema muy complejo que van a compartir todos los mamíferos. Cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico. Bien,
Sin embargo, todos los mamíferos vamos a compartir estructuras muy similares. Vean ustedes desde la izquierda, que es un pez, el segundo es un anfibio, el tercero un reptil, el cuarto un ave y el quinto un mamífero. Vemos que todos, por ejemplo, la letra A nos está diseñando esa estructura que es el lóbulo olfatorio, mucho más desarrollado en el pez y en el anfibio que en los mamíferos. Luego tenemos en amarillo el siguiente, que es B, el cerebro, y observamos cómo la evolución hace que los mamíferos tengamos una evolución mayor, un volumen cerebral mayor, pero seguimos compartiendo desde un pez, seguimos compartiendo, o sea, todos los mamíferos desde el pez, pasamos por todos ellos, hemos recuerdan nuestro árbol genealógico, ¿no es cierto? En nuestro árbol genealógico habíamos diseñado o visto estos 5 elementos, 5 especies. Bien, seguimos compartiendo entonces. Luego, ¿qué tenemos? El lóbulo óptico. Pero acá hay algo interesante. El lóbulo óptico, que es el C, tenemos en todos ellos menos en los mamíferos, que ya no existe, es de otra manera. Luego pasamos al cerebelo, y el cerebelo, sí, desde pequeñito y proporcional además, hasta un gran desarrollo en los mamíferos. El bulbo raquídeo y la médula espinal. Caramba, entonces, filogenéticamente, en esta evolución, todos compartimos estructuras, porque todos aparentemente hemos nacido desde los protozoarios, ¿sí? Entonces, hemos ido evolucionando desde los protozoarios y en eso nos hemos ido diferenciando, pero compartimos estructuras en esta evolución filogenética. Por eso fue la importancia de haber colocado anteriormente al inicio, de haber colocado este árbol genealógico, cómo hemos evolucionado desde los protozoarios hasta mamíferos. Bien. Además, bueno, ya luego entre los mismos mamíferos vemos de que hay una evolución diferente respecto a, por ejemplo, abajo vemos la evolución de la corteza, donde la corteza humana tiene una mayor, un mayor espesor en relación al ratón, y no es simplemente porque el ratoncito sea chiquitito, sino que esto es proporcional, 200 micras. Entonces vemos cómo ha evolucionado el caballo, que es mucho más grande que nosotros. Vemos cómo el caballo y de la vaca son pues mucho más pequeños que una neurona del ser humano. Y me encanta más la figura de arriba, porque en esta figura está el capibara, que se ha vuelto famoso. ¿Por qué se ha vuelto famoso ese muñequito? Yo pensé que era por esa película, pero no sé, pero debe ser por otra razón, ¿no? ¿No saben ustedes? Ustedes son mudos, oigan, no ven nada en su mundo, no les rodea, no sé, no se preguntan por qué respiran, ni para qué están en esta existencia. Nada, ¿alguien sabe por qué se ha vuelto famoso ese bichito? Bueno, ¿dónde está el capibara? Tampoco. No sé si son tímidos o ignorantes. No sé, oiga, ¿qué pasa? ¿Les da miedo, temor? ¿Participar, compartir sus conocimientos? No lo sé. Bueno, pero el capibara está en el oriente. Es un animalito interesante. Está en el agua. Ve. Y atención, miren, es una diferencia entre un primate, como nosotros, de un no primate. El capibara, la vaca, el caballo, el perro, no son primates, ¿no es cierto? Y vemos nosotros el cerebro de este capibara, que pesa 48 gramos y tiene 0.3 mil millones de neuronas. O sea, en lugar de si es 0.3, si sería unos 1000 millones, entonces tiene 300 millones de neuronas. Pasemos ya, ahora sí, a los primates y de los más antiguos, el macaco rhesus, de donde se ha podido tipificar los grupos sanguíneos, tiene un peso de 69 gramos y ya subió a 1.7 billones de neuronas. Y bueno, pasemos al gorila, que es más grandote que nosotros, pero tiene un peso más bajo, un número menor. El humano tiene 16 millones y su peso es de 1.2 a 1.5.
Y el elefante africano es una inmensidad, una cosa grandiosa. Tiene un peso de 2.800. ¿Cómo está, señorita? Mucho gusto. ¿Podría salir? No es hora de entrar. Le agradezco mucho. Váyase a divertirse a otra parte. Bien, entonces ven el elefante africano, grande realmente, tiene un peso del cerebro de 2.800, pero el número de neuronas es muy reducido desde la zona ser humana. Un tercio de neuronas en relación. Entonces, el ser humano ahorita es el primate o el animal del universo que tiene el mayor número de neuronas. Hasta ahora, por lo menos, lo que estamos viendo. Y esta es otra relación increíble, con el peso del cerebro de una rata, un ratón, una oveja, el gorila, el hombre y el elefante. Bien, el peso del cerebro en la rata, 0.25 gramos y 5.000 gramos del elefante. Ya sabemos que el nuestro es de 1.400 en promedio, pero la relación, el porcentaje ahora de cerebro en relación al cuerpo, 0.20 en el elefante, teniendo ese peso y esa masa grande, y en el hombre llega a ser a 2.33. El único que le ganaría en esa relación peso corporal total y cerebro es la rata, el ratón, ni siquiera la rata, el ratoncito. Me apasiona ver esto porque veo cómo el ser humano, por una razón, y ojo, no es que tengamos la cabeza más grande, el gorila tiene una cabeza más grande, pero el cerebro es más pequeño. Y seguimos, y esta es una representación muy similar, ya, pero con otros donde tenemos así el gato, el león, el perro, que no son mamíferos. Hasta el delfín es el único que tendría, ojo, miren, el mayor número de surcos y circunvoluciones que el ser humano. Es el único animal, es el animal que tiene un cerebro un poco más grande que el ser humano, que los mamíferos. Pero después, los mamíferos son aquellos que han logrado un mayor crecimiento. Y de todo ello, entonces, el mayor avance en esta filogenia es indudablemente la evolución de la corteza cerebral. La corteza cerebral que permite lo que hemos estudiado ayer, esas 6 capas, dependiendo de dónde está, de acuerdo a la filogenia, también hemos podido apreciar ayer que la filogenia tiene mucho que ver desde una arquicorteza, paleocorteza y una neocorteza. La neocorteza es predominante en los mamíferos y en especial en el ser humano. Bien. Me pasé. Sí. Entonces, filogenia. Filogenia, entonces, desarrollo en comparación de dónde hemos vivido, cómo somos, etc., respetando, por supuesto, nuestras creencias religiosas. Pero si seguimos la corriente darwiniana o de aquella evolutiva, entonces podemos ver cómo el ser humano, desde ser un protozoario, ha evolucionado filogenéticamente hasta alcanzar la evolución. Este es otro término diferente, la ontogenia. La ontogenia, como dice la definición, es ese proceso de desarrollo del sistema nervioso central desde la concepción hasta la muerte. Ontogenia, o sea, el desarrollo que cada uno de nosotros hemos tenido desde móvula hasta lo que son ahora, ¿no es cierto? Entonces, son cambios evolutivos, vean la figura, son cambios evolutivos desde el desarrollo embrionario hasta la edad del nacimiento. Ontogenia, diferente entonces a filogenia, pero ambos están hablando de desarrollo. ¿Qué podemos marcar? No es una clase de embriología, no vamos a ser detallistas, pero me interesa saber que a los 18 días ya hay un esbozo de lo que va a ser el sistema nervioso central y justamente es la aparición de la placa neural. Allá tenemos la primera figura arriba o abajo, la placa neural, luego que va a formarse en cresta neural. Y esta cresta neural luego formará el tubo neural. Entonces, desde el ectodermo de la placa neural, vamos a ver cómo evolucionamos nosotros en el desarrollo de nuestra vida. Bien. A los 24 días, unos días más, nada más, ¿no es cierto?, se forma lo que vemos a la derecha,
el tubo neural. Y a la izquierda, entre los 22 y 23 días, estamos viendo el desarrollo del tubo neural, donde los bordes que teníamos en la cresta neural se unen y nos forman esta estructura que es el tubo, y que va a dar origen a la parte encefálica hacia arriba y a la parte espinal hacia abajo, o medular. Bien, 24 días, a los 28 días. Escucha, qué rápido, ¿no es cierto? Es unos días, es realmente un desarrollo grandioso, por eso el término de desarrollo es muy diferente al término de crecimiento. Crecimiento es en longitud, desarrollo es en estructuras. Bien, ya aparecen estas vesículas encefálicas. Ahí tenemos las vesículas encefálicas. La más rostral, aquella que está en naranja, se denomina prosencéfalo, luego le sigue el mesencéfalo y el romencéfalo. Muy bien, y de ella va a nacer la médula espinal. Y entre ellas vamos a ver esas flexuras que se van a mantener a lo largo de la evolución, que es la codadura cefálica entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, y la codadura cervical entre el romencéfalo y lo que va a ser la médula espinal. Bien, ya vemos cómo se va formando y vemos nosotros esta parte que es interesante. Cuando hemos dicho que existen entonces estas tres estructuras, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Punto. Bien, pero cada una de ellas va a dar origen a estas estructuras. Del prosencéfalo vemos la figura a la derecha, estamos viendo el diencéfalo y el telencéfalo. Sí, efectivamente se divide o da formación al telencéfalo y al telencéfalo. Del telencéfalo va a nacer la corteza cerebral, lo majestuoso para nosotros, los núcleos de la base y los ventrículos laterales. Bien, claro, está arriba, ¿no es cierto? En los núcleos de la base, recuerdan ustedes ese corte de Charcot o de Fleming. Vemos nosotros cómo está la corteza, la sustancia blanca, luego el sistema ventricular y los ganglios de la base con el tálamo. Bien, en el diencéfalo, la parte más inferior, de ahí nacen el tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, etc. y el tercer ventrículo. Bien, el mesencéfalo, bueno, es mesencéfalo punto, podemos poner que están los pedúnculos, el acueducto cerebral, no hay importancia, es mesencéfalo. El siguiente, el mielencéfalo o el rombencéfalo, va a formar el metencéfalo, donde está el cerebelo, los núcleos del puente y el cuarto ventrículo. Y finalmente el mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo. Bien, esa es la evolución que tenemos hasta ahora de lo que es la OMG del cerebro. Les vuelvo a repetir, no es una clase de biología, pero es un recordatorio de lo más importante para nosotros. Seguimos y podemos ver cómo a los 42 días ya del telencéfalo, me interesa sobre todo la figura de arriba, ya se van formando los hemisferios cerebrales. También en las figuras de abajo, más que todo en la verde aquí, ya los hemisferios cerebrales, así es que va a permitir al ser humano ser como es el ser humano. Ya pasaron días, ahora estamos en semana. Hagamos de lo pequeñito que era. Vean ustedes la figura, cómo el cerebro, los hemisferios cerebrales, tienen ahora un mayor volumen, tamaño, que el resto de las estructuras. Y vamos a hablar de esta otra parte que es abajo, la proliferación celular. La proliferación celular es una célula cómo va aumentando y madurando, aumentando en tamaño, aumentando en arborización dendrítica, desde una parte hacia la otra. Y esta proliferación, aquí increíble, o sea, va creciendo el cerebro, pero recién a partir de esta 10ª semana hay una proliferación neuronal, hay una reproducción de las neuronas que va a ocurrir entre el segundo y cuarto mes de gestación. O sea, por eso es bien vital
ese término del tercer mes de vida embrionaria, porque más o menos hasta ese estadio, el cerebro es muy frágil a las noxias exteriores. Por ejemplo, una hipoxia, en la madre que haya tenido una convulsión y no le llega suficiente oxígeno en esa etapa embrionaria, el cerebro va a sufrir. Están contraindicados una serie de medicamentos, porque justamente hasta esa edad se está produciendo la diferenciación de todo lo que es el cerebro. Bien. A los 3 meses ya vemos cómo los hemisferios cerebrales, y efectivamente vemos cómo estos han ido evolucionando, y algo muy interesante que podemos ver en la segunda figura de arriba, algo que es muy importante para nosotros y se llama la silvianización de los hemisferios cerebrales, es la aparición de la cisura del silvio. ¿Cómo está, señorita? ¿Por qué me habla? La migración neuronal. La figura de abajo nos está expresando cómo se produce esta migración. Son eventos en los cuales las células van desde la parte ventricular, van como ascendiendo, por eso se llama migración. Se moviliza desde una zona ventricular y subventricular hasta la corteza cerebral. ¡Ah, qué increíble! O sea que la corteza cerebral nació sin células. La corteza cerebral va a recibir células nerviosas desde el tercer ventrículo, desde las paredes desde los ventrículos laterales, van a migrar estas células y ocurren entre el tercer y quinto mes de gestación. Muy bien, entonces nos cuesta un poco de eso. Si hubiera alguna alteración, una noxa, en especial, por ejemplo, en neurología, un medicamento que está prohibido durante la gestación, el ácido valproico, que es un anticonvulsivante. Si damos eso, es posible que se presenten estas alteraciones como alteraciones de microgiria, paquigiria, microgiria pequeñito, paquigiria grandes circunvoluciones, disencefalia plana, o sea, no hay una formación de la corteza cerebral correctamente. Entre ese estadio, qué frágil es entonces el ser humano en ese estadio para tener una corteza cerebral indemne, impecable. Organización, ahora una era migración y esta es organización, y este proceso que ya es a partir, se van a organizar ahora. Primero era migración, cómo las células van migrando desde células madre y van avanzando ahora hasta alcanzar una adecuada alineación, orientación y disposición y la formación de las 6 capas, 5 capas o 3 capas, dependiendo de qué tipo de corteza estamos hablando. Entonces, vemos primero la migración, luego la organización, y en esto se van a elaborar ramificaciones, contactos sinápticos, proliferación y organización de las células gliales. Es increíble, aquí sí vamos a ir viendo cómo se va a dar una gran arborización dendrítica. El contacto, o sea, la formación de sinapsis, contactos entre ellos, la mielinización. Entonces es un proceso más tardío, la mielinización, y vemos nosotros en la figura 1, 2, 3, 4 células principales. Indudablemente la neurona, que es la encargada de dar la información, de escribir, formar, etc., es la célula principal. Pero, oiga, ella depende de otras. Ella sola no sirve. Ella es inútil sin las otras. Es inútil porque una neurona que tiene un axón sin mielina no funciona bien. No puede enviar los impulsos eléctricos, no puede comunicarse con otra. Entonces necesita que le cubran. ¿Y quién le va a cubrir? Los oligodendrocitos. En el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico están las células de Schwann, ¿no es cierto? Entonces tenemos a los oligodendrocitos, que son los importantísimas células. Luego tenemos a los astrocitos.
¿Dónde están los astrocitos? Ahí están los astrocitos. Y soy encargado de la neurogénesis. Qué interesante, neurogénesis. Sinaptogénesis, había sido muy importante. Homeostasis del sistema nervioso. Regulación de la base hematoencefálica. Plasticidad sináptica. Bien. Cuatro tipos de células importantísimas dentro del sistema nervioso central. Y bien, con esto entonces hemos concluido una parte introductoria que es importante en la adquisición de un pensamiento, no de una información, de un pensamiento muy diferente. Elaborar, a ver, cada uno de ustedes piense y diga, caramba, sí, es increíble cómo he evolucionado desde un protozoario hasta ahora, cómo he podido diferenciarme en los primates, con la evolución de estructuras que hacen que yo tenga un nivel diferente, un nivel intelectual. Y yo, igual, otro aspecto del desarrollo muy importante en el ser humano es el desarrollo de la pinza. Tenemos 5 dedos como los primates, pero no tienen ellos esta pinza. Este es muy propio del ser humano que ha permitido entonces el desarrollo manual, etc. La silvianización, la profundización de ella, que ahí es donde van a estar las áreas de la memoria, del lenguaje, etc. ¿Cómo filtrar la información? Entonces, ustedes